Bueno, no sé si conocéis a Luis Enrique Lescano Borrego. Yo hace poco que le he conocido, porque él es jovencísimo, es un joven bibliotecario, nacido en La Habana, pero que trabaja en Cuenca por amor, se fue allí y allí es donde está desempeñando su tarea profesional en la Universidad de Cuenca. Él es especialista bibliotecario, se dice a sí mismo. Y os lo recomiendo que le sigáis en LinkedIn, él es muy activo en LinkedIn. Tiene una publicación periódica, digamos, que se llama Crónicas Bibliotecarias y siempre hay muchas sugerencias que nos llegan de cerca. Hay apartados técnicos, pero otros apartados que nos identificamos con él. El último que yo he visto, no sé si será ese, el Luis Enrique, del otro día, del día 18, tiene este título: Pastoreo regenerativo. Pastoreo regenerativo. Y ahí él, pues intenta traer a colación, inspirado, ¿no?, por un TikTok que vio sobre la reestructuración, ¿no?, de los terrenos con ganado, efectivamente, hoy que estamos muy cerca de la ruralidad, o cada vez más cerca, deseo yo por lo menos, ¿no?, de la importancia, ¿no?, del ganado que regenera el pasto, etcétera, ¿no? Pues él, un TikTok que vio, ¿no? Así que hay que ver TikTok, aunque seamos de gestión de la información, pues le inspiró para traérselo al terreno, ¿no?, de los datos. Yo me identifico mucho con él porque dice, yo comencé por casualidad en esto de las bibliotecas, no era como de que nací bibliotecario. Yo creo que eso nos pasa a muchas personas, ¿no?, que procedemos de diferentes universos y un día nos enamoramos de la estructura de la información y sus derivadas y ya nos consagramos a ella, ¿no? Este es mi caso. Entonces, esto lo cuenta él en su perfil de LinkedIn y cómo por casualidad él no era su carrera, ¿no?, pero ya está entregadísimo, ¿no?, tan entregado que ahora se puede decir que lidera a los bibliotecarios que se dejen liderar, ¿no?, que quieran ser, como ahora este término que utilizamos con mayor o menor fortuna, de la innovación, ¿no?, de ser líderes que innovamos en bibliotecas. Él es líder, él además ha entendido, yo creo que muy bien, este papel también del acompañamiento de los medios sociales, de un uso profesional, de un uso divulgativo, pero también académico, pero también que habla tanto de las competencias como de las dificultades, ¿no?, que podemos tener. Así que os lo recomiendo, Crónicas Bibliotecarias, LinkedIn. Seguid a Luis Enrique. Y ahora, esta tarde, tenemos el placer de tenerle aquí casi a lo vivo. Él está ahí en Cuenca. Yo creo que ya, puedo contar más cosas, pero yo creo que ya, ¿no? Ya casi que las cuentas tú, ¿no, Luis Enrique? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, por haberme invitado realmente a tener este espacio y poder compartir y poder mostrar un poquito de lo que a mí me gusta, ¿no? Realmente esta, como les bien comentaba, es mi pasión ya desde hace muchos años y eh, en marco de todo esto, aclarar que algo de lo que yo hablo mucho, sobre todo dentro de mis redes, sobre todo dentro de LinkedIn, que realmente es la única que utilizo por el carácter más bien y el perfil profesional que se puede llegar a tener en este tipo de redes, a veces alguna que otra en TikTok y esto, pero esos son más de carácter de entretenimiento y de información. Sin embargo, yo creo que la creación de un espacio de reflexión propio dentro de las redes es muy necesario. Inclusive había algo que siempre me preguntaba, o sea, ¿y por qué no hay influencers o personas que realmente lleguen a las masas de cierta manera y no son bibliotecarios? O no son siempre los bibliotecarios, o tenemos muy poquita representación. Yo prácticamente en habla hispana, fuera del medio, podemos buscar a la persona más influyente en bibliotecas. O sea, fuera de nosotros, así que conocemos el medio, pregunten a alguien que esté cerca y tal, o sea, de su familia, de sus personas más allegadas, o sea, se van a dar cuenta que es algo muy raro.
¿no? Entonces, esto también es algo que comento mucho. Nos falta mucha presencia y nos hace falta adueñarnos también de todos estos medios, de todos los espacios, y no solamente para hablar entre nosotros, sino para llegar a muchísimos más usuarios y que podamos tener una presencia más fuerte dentro de las propias redes, porque a veces, inclusive en una encuesta que siempre veía, los bibliotecarios siempre usamos las redes más para comunicarnos con nosotros mismos que para hablar con nuestros propios usuarios. Entonces es algo que tenemos que ir viendo y creo que deberíamos empezar a crear nuestras propias estrellas, las personas que lleguen realmente a las masas, que hagan ver que la biblioteca es diferente, que hagan ver que la biblioteca es algo más que libros, ¿sí? Entonces esta es la idea y el día de hoy lo que vengo a conversarles es un proceso transformador. No, porque por eso la presentación se llama Entre datos y decisiones, la alquimia de las bibliotecas. Y es porque vamos a hablar hoy de cambio, de transformación y motivar un poquito a eso, ¿no? A ese cambio, a esa transformación y cómo las bibliotecas debemos transformar no solamente nuestros libros, nuestros repositorios, debemos transformarnos a nosotros mismos para tener un futuro mejor, ¿sí? Vamos a hablar también de la realidad que tenemos, o sea, había un término también que les había gustado muchísimo, que era esta especie de tecnofeudalismo, también vamos a comentarlo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy. Voy a presentarles más bien mi pantalla. Les voy a compartir acá mi pantalla. Y listo. Entonces, miren, esto es lo que vamos a hablar como les comentaba el día de hoy. Espero que sea una hora de charla, que podamos conversar, que se puedan cuestionar, porque yo creo que lo que siempre debemos preocuparnos es por cuestionarnos, ¿no? Debemos cuestionarnos absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor para crear mejores cosas, crear mejores servicios y todo. ¿Y por qué importa hablar a día de hoy de datos? Porque estamos hablando de datos y tenemos que prestarle especial importancia a los datos a día de hoy. Y es que para mí, hablamos de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento. Yo me gradué en 2015, o sea, realmente no llevo tanto tiempo, pero desde ese tiempo siempre me llamaba mucho la atención, no, sociedad de los datos, sociedad del conocimiento. Pero ¿qué es la sociedad de los datos y del conocimiento sin los datos? Entonces, imagínense, a día de hoy estamos hablando de la ciencia de datos, de lo importante que son de los datos para nuestra sociedad, de, por ejemplo, generamos más de si no estoy bien, un petabyte de datos de manera anual, o un zettabyte, me parece. Es muchísimos datos, generamos muchísima información. Todos nuestros sistemas generan constantemente información, trazas y todo esto. Y sin embargo, nunca estábamos hablando de la sociedad de los datos, ¿sí? Que ahora son tan importantes. Con este boom de la inteligencia artificial, creo que, o puedo decir que sí, que la inteligencia artificial nos ha traído a colación de que los datos son importantes y que le debemos prestar especial importancia a los datos porque son ellos los que forman todo lo que nosotros tenemos, todas las decisiones que nosotros tomamos y sobre todo las predicciones que nos hace la IA es basada en los datos de entrenamiento. Por lo tanto, los datos tienen importancia, ¿sí? Y es muy importante hablar de ellos a día de hoy. Sobre todo, que creo que es algo que nos ha faltado mucho, y es contar las historias con los datos, ¿sí? Porque si no contamos con los datos, como les decía, ¿quién va a decidir o en base a qué vas a decidir? ¿En base a qué vas a tomar una decisión dentro de tu biblioteca o de tu experiencia como persona? Porque igual, nosotros como seres humanos tomamos decisiones basadas en nuestras experiencias. Y nuestras experiencias son datos recopilados por nosotros mismos. ¿Sí? En nuestra vida vamos recopilando todos esos datos, los almacenamos dentro de nuestra memoria, en nuestro cerebro, y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los datos importan. Lo que nos ha sucedido en nuestro histórico importa y importa mucho. Pero ¿qué sucede? En muchas veces tenemos los datos, no los usamos. Los tenemos, no están organizados. ¿Sí? Pero si tenemos los datos organizados, vamos a tener un poder de negociación, que creo que esto en las bibliotecas públicas, privadas, las que sean, importa muchísimo, y es el tema presupuestario. ¿Sí? Es un tema espinoso, doloroso, pero del que tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces,
Teniendo los datos organizados, vamos a tener un mayor poder de decisión, ¿sí? Al momento de poder hablar con nuestras autoridades, hablar con nuestro jefe, poder proyectarnos a futuros. Son los datos los que van a decidir esto. Y tenemos que contar esas historias, contar las historias bien. No solamente llego y digo, miren, estos son mis indicadores de este año. Sí, y, o sea, usted le muestra esto a su jefe y le va a decir, ya, pero ¿qué hicimos? O sea, ¿dónde está esa riqueza o ese poder que necesitamos para poder contar con los datos? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de cómo contar historias con los datos, cómo vamos a llevar de un proceso A un proceso B y cómo vamos a mostrar esto. Hay herramientas gratuitas, yo les voy a mostrar una que yo utilizo muchísimo y la que me ha servido mucho para ir transformando poco a poco mi institución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les puedo compartir más bien el día de hoy. Ahora, la invisibilidad que pagamos. ¿Sí? ¿Por qué pagamos por esta invisibilidad? Y es porque tenemos hasta cierto punto una desorganización nuestra. ¿Sí? Y no solamente en bibliotecas, ocurre en muchísimas áreas. ¿Sí? Tenemos los registros sueltos, tenemos datos duplicados o podemos tener decisiones basadas en opiniones. O sea, tener las cosas individuales, no tenerlas unificadas a través de una sola interfaz, hace que los datos estén dispersos, ¿sí? Que yo no pueda decir, o sea, esto cómo me afectó en este proceso, o mis usuarios, les voy a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, yo sé que en época de exámenes yo voy a tener mayor afluencia de usuarios. Yo trabajo en una biblioteca universitaria. En época de exámenes se llena la biblioteca. Y sé que hay ciertos libros que tienen cierta demanda. Si yo lo mirara todo por separado, diría, tengo tal fecha que tengo más uso de mis salas, presto un poquito más, pero no estoy viendo el panorama completo porque muchas veces tengo toda la información dispersa, todos los registros sueltos y en muchas ocasiones también sucede esto, hasta en nuestros propios repositorios o pack tenemos los datos duplicados. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que necesitamos proyectarnos y empezar a unificar toda esta información, no tenerlo disperso, ¿sí? Sino tenerlo todo unificado. Y al tener todo esto disperso, y algo que me sucedió mucho, es que eran decisiones basadas en lo que yo creo. No, esto es así porque así se ha venido haciendo siempre. Entonces, aquí hay una figura muy importante que yo hablo mucho, llamo bibliosaurio, ¿no? Son esas personas que nos frenan en el cambio y hacen que nosotros no avancemos de manera correcta. Y esta es la frase que siempre vi, ¿sí? Son decisiones basadas en opiniones, así siempre se hizo. Mm, Lo hacíamos así porque se hace mejor. O sea, no hay nada de realidad, de evidencia basada o sea, basada en datos que me permita a mí decir que estamos tomando estas decisiones y vamos a ir por el camino correcto porque me respaldan los datos, me respaldan la información y sin informe. Entonces, muchas veces tenemos estos bibliosaurios, ¿no? A nuestro alrededor y es un término que no es para niños, jóvenes o adultos o personas mayores. No es esa persona mayor, es cualquier persona que tenga una mentalidad de atraso, una persona que tenga una mentalidad de dejarnos o limitarnos, ¿sí? Entonces, eso para mí, como les decía, es un bibliosaurio y son las personas que nos han venido frenando durante mucho tiempo el avance en nuestras bibliotecas, ¿sí? Ahora, esta invisibilidad la estamos pagando con estas acciones que estamos teniendo. No nos hemos hecho lo suficientemente visible, en gran medida también por cómo hemos venido trabajando, cómo hemos venido trabajando con los datos y eso tiene que cambiar. Tenemos que mejorar esta parte. ¿Y cuál va a ser el objetivo mío el día de hoy acá? Es sencillamente mostrarles que debemos aprender a organizar y a recuperar nuestros datos. ¿Sí? Debemos aprender a transformarlos. O sea, desde un inicio tengo que saber dónde tengo mis datos y cómo los voy a ir organizando. A veces es una tarea titánica, pero a veces es que un Excel, que esto me sucedió, yo tenía acá donde trabajo, cada persona trabajaba con su Excel propio. Entonces, si catalogaban, además de ponerlo y subirlo y ver en el sistema de todas las actividades, todo el mundo lo registraba en un lugar aparte. Entonces, yo tengo tantas fuentes de datos dispersas. O sea, ¿cómo yo voy a ver el panorama si todo está disperso, ¿no? Entonces, lo primero es decir,
qué herramientas tengo, cómo las voy a organizar estos datos y cómo voy a recuperar mis datos. Eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Lo segundo, y muy importante, porque yo creo que en el relato, ¿sí? En el relato de los datos, en las historias que yo soy capaz de contar, residen la fuerza de los mismos. Porque necesito convencer a mis autoridades, a mis jefes, a mi, no sé, o sea, a la persona que esté por encima de la biblioteca, porque generalmente muchas bibliotecas se adscriben o pertenecen a, no sé, puede ser una institución educativa, puede ser una institución superior, o sea, generalmente venimos adscritas a algo, también están las públicas, pero siempre como necesitamos mostrar esto, o inclusive cuando somos públicos no necesitamos mostrar tal vez a nuestros jefes, pero sí a mi sociedad, a mi comunidad necesito mostrarle mis avances. Entonces, esta es la manera en que yo voy a poder cambiar el relato que se tiene sobre las bibliotecas y es transformar estos datos en historias convincentes y que le lleguen a mis autoridades, a mis jefes y a la sociedad. Para esto, el objetivo final de todo esto es realmente obtener el reconocimiento. Reconocimiento que por muchas formas hemos perdido. ¿Sí? Las bibliotecas no son lo que éramos hace unos, vamos a hablar, unos 50, 60 años atrás. Hemos tenido golpes muy duros como el surgimiento de Internet, que para mí fue un punto de inflexión. Ahora viene la inteligencia artificial y todo el tiempo dicen, no, sí, la biblioteca ya no va a existir, el bibliotecario no va a existir, no va a existir, no va a existir, y seguimos aquí, ¿no? Con menos reconocimiento, pero seguimos aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Empezar a buscar y mostrar lo valioso que puede ser una biblioteca, lo transformadora que puede ser una biblioteca y hacerlo de manera masiva. Por eso les decía, necesitamos un altavoz gigante para poder mostrar lo que somos ante el mundo. Y eso se logra, sí, eso se puede lograr también eh, mostrando y, como les decía, con influencers, porque necesitamos que nuestra voz se escuche. Aunque a veces a personas no les guste, no les sea muy bonito, pero sí, necesitamos personas que hablen por nosotros y que realmente puedan llevarnos a este punto, ¿sí? Ahora, esto, como les digo, este es el inventario mínimo de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué les digo inventario mínimo? Porque miren, esto en casi cualquier biblioteca tenemos. Y sería mal decir que no contamos con datos. Sí, contamos con muchos datos. Contamos con mucha información. Hemos venido realizando muchísimas cosas durante tanto tiempo, como por ejemplo, tenemos identificadores de usuarios, o sea, en la medida que sea dentro de nuestros sistemas, tenemos nuestros usuarios, su información, tenemos registros de préstamos, registro de uso de espacios, asistencia a actividades, costos de servicios, encuestas de satisfacción. O sea, son cosas que hemos venido aplicando de siempre. Generalmente tenemos un sistema de gestión bibliotecaria en la mayoría de las bibliotecas, ¿sí? Además de tener un sistema de gestión bibliotecaria, donde se registran mi catálogo, que casi todas las bibliotecas tienen un OPAC, donde registro los préstamos de mi usuario con la fecha, con la hora. O sea, imagínense, esa información es muy valiosa para empezar a trabajar con datos, es valiosísima. Tengo mis registros, quién los hace, cuándo los hacen, quiénes los editan. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica se utiliza mucho COA o COJA, ¿sí? Y es un sistema muy bueno y que registra todo. O sea, los logs de COA nos van diciendo todo lo que hacemos, quién hace, cuándo hace, qué fue lo que hizo, cuándo prestó, cuándo se hizo la devolución, con los otros módulos también que tenemos ahora, o sea, quién hizo autopréstamo, cuándo se hizo la renovación. O sea, tenemos muchísima información. También de uso de espacios, porque la biblioteca desde hace mucho tiempo no solamente se ha convertido en ese lugar donde vas a leer, sino también en ese lugar donde vas a hacer tu tarea y necesitas un espacio para hacer tu tarea porque tal vez la vas a hacer en grupo y tienes cubículos de estudio y vas registrando todos estos préstamos. Entonces, la conclusión es que datos tenemos, tenemos muchos. Ahora es el momento, ¿no?, de organizarlos y empezar a hacer esto, como les digo, sin burocracia. Cuando los procesos se empiezan a hacer demasiado burocráticos, yo creo que a todos nos molesta. Todos hemos ido a algún lugar o hemos tratado de acceder a cualquier servicio y chuta, cuando tienen esa burocracia excesiva, molesta y molesta muchísimo tener esa burocracia no excesiva en donde
tienes que pasar por muchos procesos para llegar a algo. Entonces, esa misma burocracia, yo pienso en una gobernanza simple, es la que siempre he tratado de aplicar. ¿Por qué? Porque tal vez todo no necesita que esté tan estructurado, ir registrando todo, porque imagínense que a cada paso que usted da, usted tiene que registrar, poner aquí, no, solo lo esencial, mínimo, indispensable, y que no pueda yo duplicar la información. Eso es lo único que yo pediría. Por eso yo hablo de una gobernanza simple de los datos, no extremadamente compleja. Sé que las complejas van a ser las que tal vez más estemos mirando con mayor detenimiento, porque o sea, es la que establece según tal norma y según, por ejemplo, aquí las leyes de privacidad, tenemos que trabajar así, así, así con los datos. Pero bueno, o sea, realmente para una biblioteca a mí me ha servido mucho empezar de esta manera. Yo tengo responsables o personas responsables de entregar cierta información o responsables por hojas de trabajo. Entonces tengo dentro de mi equipo y entonces voy determinando, digo, por ejemplo, fulano de tal va a tener que hacerse responsable de esta hoja. ¿Sí? Y esto, a pesar de yo hacerlo responsable, después tengo una reunión una vez a la semana, que para mí es ya cuestión de cada día porque me ayuda a resolver los problemas de manera muy rápida, ¿no? Pero les pongo de encargados. Entonces ellos son los encargados por meses, por semanas, y a partir de ahí me dan un informe. Sí, ese informe que ellos me van suministrando, en este caso yo le pongo, por ejemplo, fulano de tal, la próxima semana tú me vas a mencionar de esta hoja cómo fue todo y tal, y vas a tener que revisarla, verla y todo esto. Entonces, esto hace que yo soy uno solo, pero tengo un equipo. Entonces, entre todo el equipo que podamos saber quién se hace cargo de qué datos, ¿sí? Y por qué tienen que estar bien. Porque el hecho de pulir los datos constantemente es una tarea titánica, ¿sí? Lo otro, formato estándar y controles mínimos. Sí, formato estándar, generalmente lo que yo hago para esto es llevar una hoja. Y puede ser de Excel, de lo que tú quieras llevar. Hojas compartidas son las que mejor me funcionan. O datos que yo tenga dispersos, ¿no? En otros sistemas. En caso que ustedes lleven estos formatos, generalmente llevar los formatos estándares en hojas de trabajo para mí, que no tienen nada que ver con los formatos de informes ni nada, porque yo trato de que no sea como que tan burocrático y si no sean hojas colaborativas, pero que me den los datos en tiempo real y yo puedo gestionar las cosas en tiempo real. Y con controles mínimos, o sea, o sea, yo me encargo y voy revisando cada cierto tiempo, voy revisando las fechas, las horas, reviso que no haya datos inconsistentes porque tengo como una especie de controles que suman, multiplican datos y veo cuál me falla y veo, bueno, esta información la puso mal, esta la puso mal, esta la puso mal. Esto me ayuda a mí a ir mejorando, ¿sí? Después tenemos lo siguiente, que es la frecuencia clara de la captura y una política básica de privacidad. Sobre todo en Europa, creo que tienen más claro el tema de privacidad que aquí en América Latina. Realmente nosotros hemos empezado recién a dar los pasos. De hecho, nuestra política de privacidad aquí en Ecuador, privacidad o protección de datos personales, se vino a aplicar recién en 2023 con un margen de aplicación hasta 2025, creo, o 2024. Teníamos un año para aplicar todo. Por lo tanto, estamos dando nuestros primeros pasos. Pero sí es muy importante tener en cuenta, porque yo hablo de las políticas de privacidad, porque en nuestras bases de datos, a pesar de que pensamos que no exista nada, hay mucha información valiosa, hay muchos datos personales que a veces no se custodian de la manera que deberían ser custodiadas, ni se anonimizan de la manera que deberían ser anonimizadas. Por lo tanto, prestemos mucha atención en que los datos no incluyan tanta información de mi usuario, si tengamos la posibilidad de, cuando los mostremos, no que no se vea. ¿Sí? En las visualizaciones, no mostrarlo y trabajar con los datos de la manera más limpia posible. Aquí, por ejemplo, si vemos que la información que guardamos es importante, sobre todo en nuestros usuarios, fíjense que hemos tenido ataques a la biblioteca en Londres, o sea, hemos tenido bibliotecas en Estados Unidos que han sido atacadas por cibercriminales, precisamente que buscando las bases de datos. O sea, el santo grial de todo hacker es la base de datos, ¿no? Para poder encontrar toda la información privada de personas. Entonces ahí hacen cruces, la venden y todo eso es otra película, ¿no? Pero es importante conocer que los datos que nosotros custodiamos son de importancia, no solamente porque nosotros pensemos que es de importancia, sino porque efectivamente sí son importantes, ¿sí? Ahora,
esto me encanta a mí, es primero hay que etiquetar para recuperar, ¿sí? Nosotros somos expertos en esto, los bibliotecarios somos expertos en todo lo que es catalogación, clasificación, organización. Nosotros somos los expertos de esto. O sea, nosotros nadie nos debería decir cómo hacer, porque nosotros sabemos, eso está ya en nuestra sangre ya prácticamente, porque lo hemos venido haciendo como una especie ya de tradición. E inclusive creo que el bibliotecario con el paso del tiempo se va convirtiendo, una vez que ingresa en la biblioteca, en una persona mucho más estructurada, ¿no? Que me ha sucedido mucho con muchos compañeros que ellos ingresan y con el paso del tiempo tú ves que la persona como que se vuelve como, no más organizada, pero ya como le gusta tener como las cosas en su lugar, en su momento, o sea, sucede así, las bibliotecas creo que, y los bibliotecarios creo que nos vamos empapando en esta rutina de organización, de clasificación, de cómo hacer las cosas y vamos teniendo estas habilidades y se van desarrollando estas habilidades en nosotros, sobre todo en lo que respecta a la organización. Primero, tener claro que necesitamos tener dentro de nuestras hojas, dentro de nuestros datos, identificar cuáles son los campos principales. Campos principales, tal vez para mí el nombre de mi usuario no es un campo principal, eso no me dice mucho. Sí, para ciertos procesos sí puede ser un campo principal, sí, pero para otros no. Por lo tanto, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que cuáles son esos campos que para nosotros van a ser importantes, que van a ser relevantes, no sé, la fecha, la hora, tipo de servicio, en dónde ocurrió, a qué público está dirigido. Público dirigido, no usuario. Público dirigido, puede ser estudiante, docente, investigador, trabajar con estas categorías, ¿no? Y a partir de ahí, cuáles son los resultados que tenemos o los resultados que se tuvieron. Entonces, nuestros datos deberían ser organizados de esa manera, ¿no? En caso de que de que los nombres, correos y tal me hacen falta, sí, me hacen falta, puedo trabajar con ellos, pero solamente con restricción. Inclusive yo aplico mucho las restricciones por columnas y para que se mueva lo menos posible o haya la menor cantidad de errores, que las personas controlen ciertas áreas, otras controlen otras áreas. Esta parte de gestionar controles de acceso en la parte de datos es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces que tienes datos, necesitas saber quién intervino y cómo intervino y qué versión estás trabajando. Por lo tanto, tienes que trabajar con versionado, tienes que trabajar con controles de acceso, que vamos a ver, yo les voy a mostrar un pequeño ejemplito mío, tal vez no es lo más grande, pero les puede servir a ustedes de muchísima ayuda. Lo otro, código para vincular proyectos y fuentes. Entonces, yo tengo que saber cómo unir las fuentes y a veces yo necesito un indicador o algo que me vincule. ¿A qué me refiero? A veces yo necesito como un identificador único, que nosotros también somos muy buenos, conocemos los identificadores únicos, los DOI, los ORCID, o sea, tenemos identificadores únicos por doquier, ¿sí? Los handles, los ARKs, hemos creado muchísimos indicadores únicos, entonces sabemos muy bien el concepto, por lo tanto, ¿cuál va a ser mi indicador o mi código que me va a permitir vincular las diferentes hojas? Porque tal vez, como les decía, si yo tengo todas las hojas separadas, imagínense. Ahora, yo teniéndolas unidas en un solo lugar, puedo empezar a cruzar información, a unirla y empezar a decir, bueno, de aquí toma esta información y vincúlala con esta información de acá. Yo les voy a mostrar cómo lo he hecho. Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el proceso. Primero etiquetamos, recuperamos los datos bien. Sin los datos y si no estructuramos cómo vamos a obtener esos datos, y pensamos en cómo recuperar los datos, porque esto también es algo muy importante. Como les decía, a veces teníamos los Excel y ponían una pestañita para cada persona. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con datos así, no te funciona, porque te hace falta que todos trabajen en una misma hoja para poder recuperar la información de ahí. Porque si cada uno tiene una pestañita, tendrías que añadir entonces no una, sino 25 hojas de trabajo. Entonces, era más complicado. Entonces yo más bien lo unifiqué todo, un solo registro y arriba que pusieran el nombre. Y eso me permitía recuperar la información de mucho mejor manera. Entonces, de ahí me tocó organizar prácticamente todos los registros de datos para poder obtener información. Después, como les digo, ¿cómo armamos esta historia? ¿Cómo vamos a armar la historia que yo quiero contar con datos? Primero, captura consistente, lo que les digo. O sea, necesito capturar los datos precisos y correctos. Para eso necesito estandarizar y normalizar mucho. ¿Sí?
Por lo tanto, necesito controles de acceso y versionado. Esto es fundamental. Después un proceso de limpieza, controles mínimos de limpieza para que los datos no tengan como datos muy extraños, datos que, por ejemplo, generalmente el proceso de limpieza es para saber qué datos me faltan, ¿sí? Poder eh, completar los datos en caso de ser requerido o saber cuáles son mis valores atípicos, porque si yo hago promedios, los valores atípicos afectan o que están muy por encima, muy por debajo, van a afectar. Entonces no utilizo un promedio, utilizo una mediana, o no utilizo la media, utilizo la mediana. Entonces este tipo de cuestiones más estadísticas también las tengo que tener presentes. Por lo tanto, tengo que limpiar mis datos y vamos a limpiar todos estos datos. Después, algo muy importante, agregámosle valor. ¿Qué vamos a medir? Tengo mis datos, ¿qué hago ahora? Oye, midamos algo, no sé, tiempo de demora de tal cosa, o empiezo a darle un valor añadido, un valor agregado a mis datos para empezar a contar algo. Porque de nada me vale a mí empezar a decir, no, los KPIs, famosos KPIs, esto que se utilizan mucho tal vez en lo que es gestión, ¿no? Son mis indicadores principales, son indicadores de gestión y todo esto. Lo que necesito son indicadores con sentido y con valor. No voy a medir las cosas porque sí, sino más bien quiero empezar a medir, no sé, cualquier otra información o, por ejemplo, quiero medir por qué mis usuarios se van o voy a medir el tiempo de memoria o permanencia de mis usuarios dentro de mis salas. O sea, necesito empezar a medir con los datos que tengo cosas que tengan sentido y relevancia para mí. De nada digo, bueno, ingresamos 300 libros. Sí, eso es algo que me pasó ahora. Pero los libros no me dicen nada. Tal vez que no me estás diciendo nada de digitalización. Más bien contemos las hojas, porque hay personas que digitalizan un librito así y otras personas que digitan un libro de 5.000 páginas. Entonces, necesito empezar a medir con sentido y cosas que sean de mi interés. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Los indicadores que voy a tener que tengan mucho sentido. ¿Por qué? Porque estos indicadores son los que me van a permitir realizar visualizaciones claras y llevar una narrativa. ¿Sí? Y esta parte a veces la dejamos de último, a veces tenemos todo lo demás, limpiamos los datos, hacemos, pero no contamos la historia. O no contamos de la manera correcta la historia. Sencillamente decimos algo y ya, o sea, le dejamos hasta ahí. Dejamos hasta que la persona solamente vio un dashboard y dijo, ah, sí, perfecto. Pero no hubo más, no hubo una narrativa, no se construyeron con esos datos historias, que realmente nosotros como seres humanos somos muy de escuchar historias, o sea, hemos venido escuchando historias desde que somos niños, eso está en nosotros, y no sentarme y decirle a mi jefe, oye, digitalizamos 500 libros, chévere, sí, muy bien, y no, por ejemplo, tuvimos una alta producción de la digitalización de esta manera, digitalizamos tantos libros, pero a tener muchos más libros y con esta estrategia así así, lo que hicimos fue aumentar la visualización que tenemos, mira aquí se ve reflejado. Entonces tienes que construir toda una historia que muestre lo que tú estás haciendo. ¿Sí? No solamente que estás digitalizando, no solamente lo que estás haciendo, sino el impacto que estás teniendo y cómo eso le va a ser de utilidad a la sociedad o cómo le va a ser de utilidad a la institución a la cual pertenecemos. Porque nuestra institución tiene que tener un sentido. Para algo está esta institución. Es una institución educativa, es una institución de una u otra manera. Necesita tener un sentido. ¿Cómo estamos contribuyendo a eso? ¿O qué estamos aportando a? Entonces, por eso les digo, construir visualizaciones no solamente es crear gráficos, sino es crear una historia anexada a los gráficos para que eso se quede aquí, ¿sí? Y tengamos algo, que es lo que queremos todas las bibliotecas, y es mayor presupuesto. ¿Y por qué les hablo de presupuesto? Porque sí, o sea, necesitamos contar con mayor presupuesto para hacer más cambios, para llegar a más usuarios, para tener mayor transformación en mis comunidades. Sí necesito, porque realmente a veces tratamos de hacer mucho, como le digo, yo trabajo en institución pública, no se tienen muchas veces todos los recursos, no se utilizan de la manera tal vez la más correcta y se necesita, necesito poder obtener más recursos, que las personas inviertan más en mí, ya sea
incluso inversión público-privada, porque eso también es algo que he hablado mucho, que a veces necesitamos y solo nos quedamos con lo que nos dan. Pero no, afuera hay un mundo y afuera podemos lograr muchas inversiones. Yo he visto bibliotecas que han logrado inversiones privadas aquí en Ecuador, o sea, impresionantes, les han creado espacios y tienen cosas de última tecnología, solamente con inversión de embajadas, de ciertas instituciones también, países y tal, con convenios, y se pueden lograr este tipo de cosas. Entonces, como biblioteca sí necesitamos. ¿Cómo le cuentas esta historia a alguien que imagínese, yo quiero tener un espacio nuevo en mi biblioteca, no tengo los recursos, pero imagínate convencer a alguien, a una institución, una ONG, ganar los recursos necesarios para esto, participar, o sea, hacer un crowdfunding, todo este tipo de cosas. Necesito contar historias, historias convincentes, llegar a mi público y decirles, mire, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, como les digo, los KPIs o estos indicadores tienen que contar una historia. Aquí les traigo algunos ejemplos, algunos de los que pudieran ser que podemos utilizar en nuestra biblioteca: porcentaje de ocupación de espacios, préstamos por usuarios activos, cuánto tenemos, otro es movimiento de mi sala, cómo está, asistencia a programas, costos, servicios, préstamos, índices de satisfacción y el más importante, el retorno de la inversión, ¿no? Porque creo que nosotros es un retorno de la inversión, un ROI, ¿no? Retorno de la inversión social, que es lo que tienen las bibliotecas. Las bibliotecas nos dan un retorno de la inversión como tan palpable, ¿no? Si nosotros damos un valor agregado y podemos calcular el retorno de la inversión que tenemos. O sea, imagínense un libro, ¿cuántas veces se ha prestado? O sea, un solo libro. ¿Cuánto le costaría a un usuario o cada usuario comprar ese libro? Ya sea institución pública o privada. ¿Cuánto? Muchísimas veces. Hay que hacer conciencia en eso. Es un retorno. Incluso nosotros somos, las bibliotecas somos sostenibles de por sí, porque nuestra naturaleza está a ser sostenible. Nuestra naturaleza es que estén estos libros acá atrás y yo puedo utilizarlos. Sí, yo tengo estos libros atrás y a quien lo puedo utilizar y después la otra persona los reutilice y fomentamos la sostenibilidad y la reutilización de los libros. Eso está en nuestra naturaleza como bibliotecas. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que buscar los indicadores, como les decía, que cuenten una historia, que cuenten lo que somos, o lo que nosotros pretendemos ser, o la historia que nosotros necesitamos que se vea. Ahora, como les decía, miren, la recuperación de los datos necesitamos que sea rápida. Y aquí les doy varios consejos que muchas veces suceden. Yo he hablado mucho de la gestión de datos de investigación. Creo que muchos principios de la gestión de datos de investigación tenemos que aplicarla ya a la gestión de datos propia dentro de las bibliotecas. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos cómo aplicar una política de gestión de datos. Necesitamos gestionar nuestros datos de mucha mejor manera. Y aquí les doy algo básico, pero muy importante. Primero es que una sola carpeta donde puedan tener todos los datos. No necesito tener las cosas duplicadas. Sí con backups o poder tener para recuperar a futuro, pero no tener la información dispersa en muchos lugares, sino todo tenerlo tal vez en una sola carpeta compartida en un solo lugar. Sí, entonces, por ejemplo, yo lo tengo así organizado, me funciona muy bien. Yo tengo en mi Drive una carpeta compartida y están todas las hojas de trabajo. Sí, todos los registros habidos y por haber, para mí, viven ahí. Porque necesito que vivan ahí para poder acceder a ellos de manera rápida y no estar literalmente perdido, ¿sí? O con accesos directos en esta carpeta, en caso de ser necesario, porque si no, no sé dónde está. Lo otro, archivos organizados por años y por servicios. Esto me ayuda mucho en gestión de datos de investigación. Se utiliza mucho la estructura y la nomenclatura de las carpetas. Por eso les digo, o sea, necesitamos incorporar como más este conocimiento. Y miren, yo les puedo poner de esta forma, ¿no? Por años, carpetas por años, parecería una tontería y tal, pero imagínense que todos conozcamos dentro de la biblioteca esta forma de organización. Cuando vamos a buscar los datos, no nos vamos a perder, vamos a saber exactamente cómo trabajar. Si yo normo o hasta cierto punto les creo esta cultura de gestionar los datos dentro de mi propia organización, va a hacer que no se pierdan los datos. No sé si les ha sucedido. Para los investigadores les sucede muchísimo. Para mí me había sucedido siempre. Guardo los datos, presento, hago la presentación, le pongo y tal. Pasan 2 meses, no sé dónde está la información.
No sé dónde está el registro con el cual hice. No sé dónde estaban las cosas que había realizado. Claro. Inclusive a veces cambiaste de computadora. ¿Y qué sucedió con eso? ¿Se perdió? ¿Sí? Con los investigadores o la investigación sucede exactamente lo mismo. A veces tienes las entrevistas, todo lo que hiciste, todo cómo funcionó, o incluso para dar, no sé, un informe o un balance de año, toda la información y tal, pues, pasa un tiempo y nadie sabe dónde está esa carpeta, dónde está esa información, cómo busco. Por eso es muy importante que no se pierdan esos datos, ¿sí? Necesitamos que esos datos estén estructurados, que estén en un único lugar y ahí ustedes decidirán si pueden ser por servicio, por año, las divisiones que establezcan, pero es muy importante poder tenerlos divididos y poder tener esa información organizada. Y algo que también les pongo, pónganle títulos que representen. A veces tengo personas que nombran al archivo libro 1, me pone por defecto, o archivo final. Entonces no sé de qué estás hablando. Tienes que decirme siempre un título representativo de eso de lo cual estamos conversando, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de préstamos, pues el título mínimo tiene que ser los préstamos por año, o préstamos por sala, o préstamos por lo que ustedes quieran poner, préstamos por bibliotecas, pero sí tengo que indicarlo en algún lugar. ¿Sí? Y después filtros interactivos, en caso de poder aplicarlos. Los filtros nos van a ayudar muchísimo a agilizar la búsqueda dentro de mis datos. Y ahora, vamos a ver cómo construir una historia que convenza. ¿Cómo vamos a convencer a estas personas que muchas veces no son bibliotecarios, que muchas veces no les interesa lo que estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder mejorar o construir una historia que realmente le llegue a las personas? Aquí lo primero, para mí, es lo siguiente. O sea, mi primer es contexto, que muchas veces saben, pero esas personas que sí me ha tocado, si la biblioteca son autoridades, no saben, ¿sí? Entonces, sí, somos la biblioteca, tenemos esto, o sea, tenemos que contextualizar un poquito, no mucho, sino un poquito para que entiendan. Y ahí viene nuestra cifra, nuestro dato, por así decirlo, nuestro insight que descubrimos. O sea, y dijimos, miren, esto es importantísimo, tenemos tantos views o tenemos una tasa de tal cosa. Necesitamos un dato contundente, algo que te llame la atención. Realmente los datos dentro de las presentaciones no saben llamar la atención y, oye, ¿cuánto fue? Es una cifra. Esa cifra te tiene que decir algo, ¿sí? Después una interpretación clara de esto que yo quiero contar, con una propuesta y un impacto esperado. Entonces, por eso les digo, a veces solamente presentamos y decimos, miren, estas son mis cifras, estos son mis datos, es esto. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hace con esos datos? Propon algo, ¿no? No sé, algo que nos sucedió a nosotros. Revisamos el histórico de préstamos hasta 2025. 2019, 2018, triplicábamos los préstamos. ¿Por qué? ¿Por qué triplicábamos los préstamos? Porque no teníamos una biblioteca digital y no había pasado la pandemia. Primero la pandemia, que hizo que las personas como que no vinieran tanto. Tenemos los mismos niveles de usuarios, pero menos niveles de préstamo. ¿Por qué? Porque implementamos una biblioteca digital, bajaron los niveles de préstamo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir prestando, seguir digitalizando. ¿Cuál es la propuesta? Oye, necesito más escáneres, esto no está yendo súper bien. ¿Sí? Necesitamos comprar más escáneres porque ya hemos digitalizado muchos, unos 2.000, 3.000 libros que creo que llevamos. Llevamos estos libros y han caído por tres la cantidad de préstamos. Sí pasó la pandemia. Sí nos tratamos de recuperar, pero como lanzamos la biblioteca digital, ahora yo tengo más de 40.000 usuarios conectados a la biblioteca digital de manera anual, con unas 250.000 búsquedas. Entonces, necesitamos más datos y alimentar más, y ahí me justifica, oye, necesito esto porque voy a tener posiblemente, porque quiero o voy a querer duplicar la cantidad de usuarios. Y ahora todos mis usuarios van a acceder a mi biblioteca digital. Pero necesito contar. Por ejemplo, así sería, tengo 1.000 libros digitalizados, 2.000 libros digitalizados, y de esos 2.000 libros digitalizados tengo más de, serían unas 250.000 consultas. Es impresionante, ¿no? Pues son muchos, son poquitos libros
y son muchísimas búsquedas. Entonces estoy haciendo lo correcto. Aquí, como estamos haciendo esto, no solamente bajamos los niveles de préstamos, sino que con todo esto vamos a tratar de sacar un autopréstamo para poder liberar un poco más eso, porque tenemos ya pocos préstamos que lo pueden hacer los estudiantes propios. Y además de eso, vamos a empezar ya, ¿no? A comprar más escáneres y digitalizar, pero con no escáneres chiquititos, sino escáneres grandes y con una inversión eh, un poco más robusta. Entonces, la diferencia de presentar los datos de esta manera a justificar y construir una historia alrededor de mis datos, de decir, mira, no solamente que tengo los préstamos bajos, sino lo tengo por esta razón. Además, que esto es gracias a que empezamos a hacer un proyecto de digitalización, pero no tenemos los escáneres y nos está yendo muy bien. Entonces necesitamos. Entonces viene mi propuesta muy concreta. Necesitamos como biblioteca esto, que es lo que nosotros vamos a pedir. Y después, ¿qué impacto necesitamos? O sea, vamos a esperar. Bueno, vamos a triplicar mis usuarios y los recursos digitales se van a consultar más. Puede ser esto, como puede ser su propia historia. Yo les pongo aquí un ejemplo de la mía, ¿no? Pero ustedes pueden, con sus datos, contar historias muy grandes y llegar a convencer a todas las personas, ¿sí? E incluso en cuestiones de accesibilidad, o sea, necesitan tocar esa fibra que tenemos los seres humanos que hace que las personas se interesen en las bibliotecas. Eso también sucede porque a veces no, las bibliotecas son espacios de cambio y espacios de transformación. Por eso en todo este tiempo le he llamado a la charla, ¿no? Es como la alquimia. Por eso nosotros tenemos los materiales y transformamos algo que nunca nadie esperó. En este caso era el transformar el oro. Ahora nosotros con datos necesitamos transformar en historias que realmente cambien. Pero las bibliotecas hemos cambiado también a nuestros usuarios. Hemos creado espacios de colaboración, en los Makerspace, muchos lugares tenemos Makerspace, este mismo, este Bibliolab, donde nosotros estamos cambiando también, nos estamos cambiando nosotros mismos. Entonces, somos espacios de cambio y de transformación y esto necesitamos proyectarlo, mostrarlo, que nos entiendan, que vean las proyecciones a futuros que vamos a tener y eh, contar esa historia de manera correcta, ¿sí? Es muy importante contarla de la manera correcta para llegar a nuestras, ¿no?, autoridades. Y aquí venía la parte que les quería mostrar, ¿sí? Yo les quería mostrar esto. Esto es algo que es para mí lo que he venido trabajando con mis datos. Aquí lo pueden integrar con sistemas, hacer consultas SQL. Se llama Locker Studio. Es gratuito y es un software excelente, es gratis. Creo que tiene como ciertas ventajas, hasta 5.000 hojas, creo que 5.000 filas nos permite hacer. Para mí es más que suficiente para la gestión de procesos que voy llevando, pero todo esto es en tiempo real. Ingresos, personal. En este caso nosotros ingresamos tesis, ¿no? Y yo puedo ir revisando cuántas tesis han ingresado. Nosotros como publicamos las tesis en el repositorio institucional, miren quién lo ha ingresado, el nombre de las personas que van ingresando. O sea, si yo quiero revisar solamente el trabajo de una persona, yo le reviso, por ejemplo, desde aquí y aquí solamente voy a una persona y le reviso cuántas tesis ha ingresado, qué ha ingresado, el tiempo que ha ingresado. Por eso les decía, muy importante también son las fechas. Yo puedo seleccionar aquí por fechas y le digo, no sé, este año. Y podéis revisar, no sé cuántas personas han revisado, cuántas correcciones han revisado, cuánto demora el tiempo en hacer este trámite. Y además lo uno aquí abajo con las opiniones de mis usuarios. ¿Sí? Y puedo unir todo esto. O sea, la idea, como ven, las cosas están separadas, pero sin embargo, esto es un proceso que es un proceso para nosotros que ha sido muy importante. Por eso yo lo tengo acá, ¿no? Porque es el proceso más importante que tenemos dentro de la biblioteca, porque se vincula con la parte de titulación y todo esto. Entonces es algo que necesitamos estarlo rastreando porque teníamos muchos problemas. Y ya de esta manera lo que hicimos fue modificarlo para saber quién está haciendo, quién se está demorando más, por qué se están demorando más, qué opinión tienen nuestros usuarios, o sea, cuántas tesis nosotros ingresan con restricciones, qué opinión se tiene, que a veces son las que más nos interesan son estas, las buenas o las positivas, pero a veces las negativas
son de mucha importancia. Entonces, o las que no están tan positivas, por ejemplo, estas de acá, pueden serme para mí de más importancia que solamente las positivas. Sí, las positivas, todo está bien, no, no mejor. Ahora, vamos a las negativas, revisemos en este proceso qué está mal. Tengo aquí capacitaciones, biblioteca digital. Y estos son dashboards para mi gestión y gestionar en tiempo real. Cómo se está ingresando, quién está ingresando y cuál es la tendencia. Porque yo generalmente me pasa esto, ¿no? Tengo como una caída y voy prediciendo. Yo sé que a mitad de mes no se hace mucho porque se unen más tareas después, pero a inicio y final de los meses tengo más producción o más personas ingresan más información a la biblioteca digital por parte de mis bibliotecarios. Yo todo esto lo voy analizando y aquí lo tengo, o sea, son dashboards en tiempo real, por eso les decía, esto lo pueden hacer, sencillito. Aquí lo bueno es que, miren, yo tengo una sola visualización y tengo más de 8 hojas de trabajo integradas acá, ¿sí? Tengo más de 8 hojas de trabajo integradas porque es la ventaja del software. Yo tengo todo disperso y después lo uno en un solo lugar, ¿sí? Esa es la idea de los datos. Poder contar historias. De esta manera yo lo puedo, o sea, puedo sentarme y decir, bueno, miren, he revisado muchísimos trabajos de titulación y de estos, miren cuántos he corregido. Y de los corregidos, miren cuánto me demoro. Entonces, para esto necesito estos recursos, para que el próximo año yo necesito comprar, por ejemplo, un programa de automatización, se llama Zapier, que es el que nos ha permitido llegar a estas tasas porque hace como, llegó el usuario y empieza a hacer como tareas automáticas. Y como hace estas tareas automáticas, yo utilizo la versión gratuita. Necesito comprar la versión de pago. ¿Cómo justificando por esto mismo? Miren, necesito necesito contar historias. Sí podemos hacer estos dashboards, en este mundo se les llama dashboard y pueden hacerlo para muchísimas cosas. Como les decía, yo tengo aquí procesos, tengo la parte de catalogación, sé que se conecta y me va viendo los registros, tengo bienes, inventario, porque para nosotros es bien complicado y yo puedo inclusive hice un buscador, un rastreador de trámites que yo puedo buscar el estado de mi trámite para mis bibliotecarios que le vean el estado en que está, no sé, por ejemplo, busco los míos y veo, miren, aquí mis trámites, estos de aquí, ¿en qué estado están? Ah, miren, tengo todos estos de acá. Estos son los de este año que he hecho. Ah, ya, ¿en qué fase están? Ya, solamente me queda uno, es este que me está pendiente acá. Y todo esto, imagínense, solamente, como les decía, conectando una hoja con estos sistemas, con estos dashboards. Y para mí es la forma que las bibliotecas deberíamos evolucionar, porque aquí podemos contar historias. Y para arreglarnos nuestra propia casa, como les digo, tenemos nuestros sistemas, pero al dar esa información, aquí inclusive cuando van acá, informe vacío para que le vean, pueden conectar numerosas fuentes de datos. No solamente conectan la fuente de datos principal, ¿no? Sino miren cuántas fuentes de datos pueden conectar. Yo utilizo esto porque nosotros utilizamos la suite de Google. Tal vez a ustedes les sea más sencillo, por ejemplo, utilizar Power BI, que hace lo mismo, pero conectándose a muchos otros sitios. Puede conectarse, por ejemplo, a un SQL, puede conectarse a Postgres, una base de datos. O sea, me puedo conectar a muchísima información y yo, por ejemplo, aquí tengo varias fuentes de datos. Estas son, no, esta no. Yo puedo tener varias fuentes de datos. Le puedo conectar un Excel, le puedo conectar una hoja de cálculo de Google. O sea, puede conectar a muchísimas cosas. Para mí es una herramienta muy buena. Existen otras, es la única. Solamente les muestro una que es gratuita y para mí me ha sido de muchísima utilidad, pero hay herramientas y podemos hacerlo, ¿sí? Podemos crear con nuestros datos las historias que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, es muy posible, podemos hacerlo y de hecho necesitamos hacerlo. Y ahora, esto también espero poder contar las historias convenciendo, ¿sí? Porque no necesitamos, de nada me sirve yo decirle, mire, a veces este es el reporte, estas son las cosas, no necesitamos con gráficos convincentes o con memes, con lo que ustedes quieran poner, de una manera que yo convenza. Por eso les dije, mire, aquí les traía
de Power BI, y me pareció buenísimo este meme de acá. Mira cómo tenemos las cosas aquí en nuestra cabeza y cómo la ponemos en nuestro reporte. A veces por no tener una presentación adecuada, porque no se vea bonito, porque sí tenemos que trabajar en cosas que sean visualmente atractivas, que las personas puedan o consulten porque, oh, está interesante, está chévere esta parte de acá, podemos revisarle, veamos cómo poner esto en mi informe. Necesito convencer. Y los elementos visuales son para eso, es para convencer a las personas. Mira este gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, algo importante, una idea por el gráfico, que no todo sea un collage, sino yo explicar por cada gráfico y tener una idea consistente, no como mezclar muchas cosas. Lo otro, tendencias. ¿Cuáles son las líneas de tendencias? ¿Sí? Como esta cosa que yo les mostraba así, era como un círculo. Vemos que en las esquinas había una tendencia que las personas trabajaban más durante inicios y finales de mes, o sea, digitalizaban más. ¿Sí? Entonces, eso que se les traza son líneas de tendencia. ¿Cuál es el futuro? Si yo estoy subiendo, subiendo, subiendo en el año, lo más posible es que para el próximo año, ¿cómo yo me proyecto? Esto me va a crear estas líneas de tendencia, me ayudan a mí a proyectarme también al futuro. ¿Sí? Entonces, como ven, yo voy transformando mis datos ya en conocimiento. Esto es una transformación propia de cómo debemos hacer las bibliotecas. Con anclas numéricas, entonces, es el gráfico con la cifra y yo explicando. Gráfico, cifra y explico. O sea, y lo otro importante es comparar la inversión con el resultado. Imagínense, esto que le estoy comentando de la digitalización, porque es un ejemplo que me es muy cercano, lo hicimos con teléfonos celulares y con escáneres mm, baraticos, o sea, eran escáneres chinos. ¿Qué nos dan si podemos utilizar ahora escáneres mucho más grandes, más potentes, escáneres planetarios, como o los escáneres específicos de libros, como pueden ser los Book Eye y todo esto? ¿Qué podemos hacer? O sea, podemos hacer muchísimo más. Y esa es la idea, ¿no? Con lo que tengo, mira lo que he logrado. Pero imagínate si me dieras más, ¿sí? Y yo voy a luchar porque tú me des más, porque yo te voy a demostrar como biblioteca que nosotros somos importantes. Y eso es lo que quiero que se quede, ¿no? Porque quiero que entendamos que necesitamos resolver problemas, necesitamos hablar el mismo idioma, porque a veces somos bibliotecarios. Entonces, pero necesitamos presentarle a nuestros jefes, a nuestras autoridades como bibliotecarios, mostrar lo que realmente o sea, se necesita. ¿Y cómo vamos a mostrar esto? De una manera que sí funcione. Pruebas concretas de lo que sucede, propuestas concretas. No voy a llegar y voy a decirle, no, esto él podría hacer, no, necesito esto porque con esto es lo que voy a lograr este resultado que yo te estoy presentando. Este es el dato, mira, tengo tantos libros con estos escáneres, con 5 escáneres, ¿qué puedo lograr con 20? ¿Qué puedo lograr con uno por persona? Sí, necesito una estación de digitalización, necesito, o sea, el dato que me resuelve el problema. Tengo 250.000 consultas y tengo solamente 3.000 libros. Se necesita digitalizar más. Entonces, pruebas de lo que sucede. Mira, me está sucediendo esto. Mira cómo se están comportando las cosas acá. Y después, mira, esta es mi propuesta. ¿Sí? Y además vamos a hacer esto y en un año vamos a llegar a poder tener las cosas que necesitamos. Y algo que miren, que también es algo importante hablarlo, porque en la parte creo que más gerencial se tiene siempre en cuenta son los riesgos. Sí, esto no es un camino de flores. Ni me vas a dar y voy a tratar de llegar, sí voy a tratar, pero puede por el camino presentársenos mil problemas. Imagínense, nunca nadie tuvimos, o sea, no previmos una pandemia, no pudimos ver una pandemia y se desplomaron los recursos, los servicios. Algo como eso te cambia y te cambia todo. Entonces, sí podemos controlar los riesgos. Ahora vemos que sí pueden existir este tipo de cosas, por lo tanto yo podría llevar todo mi trabajo, todo a teletrabajo, como le llevo, si me sucede esto. Necesito empezar a controlar los riesgos. No algo tan extremo como lo que nos sucedió con la pandemia y el COVID, pero sí podemos empezar a decir que todo lo que vamos a hacer no es bien, no va a ser bueno, pero sí vamos a tener planes para que todo vaya dentro de la medida de lo posible. Y esta es la cuestión, creo que una de las cuestiones de la charla, ¿no? Necesitamos empezar a hablar en el idioma de nuestras autoridades también y convencerlo con los datos. Necesitamos llevar del dato
al conocimiento. Y no es una cuestión de usuario, necesitamos hacerlo dentro de nuestra propia casa. Porque a veces nos quejamos y decimos, ay, pero es que no me dieron la plata. Ay, pero es que en el presupuesto no pude hacer. Ay, pero, ay. Y a veces le digo, o sea, sí, pero tuviste otra forma de hacerlo. Pudiste presentarlo de otra manera. Pudiste pelear por esto. Pudiste lograr una inversión. ¿Cómo yo logro todo este tipo de cosas hacia dentro de las bibliotecas? Es organizando mis datos y contando historias y llegando a las personas o a los tomadores de decisiones, que es donde yo quiero llegar. A esas personas que toman decisiones y que deciden qué cosas se gasten, qué, bueno, a ellos son los que yo tengo que llegar. ¿Cómo voy a llegar? Con propuestas, con pruebas de lo que estoy haciendo, con resultados y con un control de riesgos, porque ellos lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, o sea, no va a ser un camino de flores, sino es algo que tenemos que ir peleando, buscando y tal. Y sí, todo esto es bonito y todos deberíamos realizarlo, pero ¿qué pasa o qué sucede cuando no lo hacemos? Y es algo que nos viene sucediendo. Nos sacan de las agendas presupuestarias, perdemos oportunidades de financiación, decisiones que se toman con prejuicios o con lo que yo pensé, y perjudicamos nuestra credibilidad institucional. Y esto es lo que nos ha venido sucediendo constantemente como bibliotecas. Pónganse en su lugar. Hace 90 años posiblemente nos dedicaran mayor presupuesto o tendríamos más reconocimiento social que tenemos a día de hoy. Y nos quejamos. ¿Por qué tenemos el reconocimiento que tenemos? Que no los hemos gestionado correctamente. No avanzamos correctamente. Miren dos cosas que he venido hablando con algunos estudiantes. Mark, hace cuánto, de 68, 70, o sea, hace cuántos años se usa Mark, hace cuántos años es Dublin Core. O sea, tenemos cosas antiguas y con el uso de la tecnología seguimos utilizando Mark. Ahora estamos hablando de BibFrame y vamos a cambiar a BibFrame en 2025, cuando ya estamos hablando de que ya deberíamos cambiar nuestro modelo a hacer modelos de bases relacionales y utilizar las FRBR, FRAD, toda esta parte muy técnica que nos gusta. ¿Hace cuánto deberíamos haberlo utilizado? Hace años. Entonces sucede que muchas veces nos quedamos atrás y necesitamos organizar nuestros datos y empezar a potenciar todas nuestras áreas de nuestra biblioteca. Pero necesitamos organizar nuestros datos, necesitamos mostrar nuestras historias y necesitamos empezar a ganar terreno y credibilidad institucional y credibilidad social de qué es lo que hace la biblioteca. La biblioteca o el bibliotecario no es una persona que se queda ahí y sirve libros, no. En todo lo que hace, ¿sí? Necesitamos cambiar esas percepciones que se tienen. ¿Con qué? Como les decía, con los datos y contando las historias que tienen que ser contadas, ¿sí? Necesitamos ganar, necesitamos ordenar los datos para no caer en esto, ¿sí? Lo otro, ya con esto vamos a ir finalizando, sobre todo, creo que nos quedaba, esta es la penúltima, ¿sí? Tenemos que mitigar, hacer mitigaciones inmediatas y de bajo costo, o sea, realmente para mí, a veces no puedo decir, bueno, voy a invertir y hasta que no tenga el sistema Pascual no voy a poder gestionar correctamente mi biblioteca, no. Eso podemos hacerlo con recursos básicos, recursos gratuitos. Tenemos personal, o a veces solamente tengo un bibliotecario en una biblioteca, que muchas veces me sucede, tengo dos, tengo tres, o sea, no tengo muchos, pero sí necesito tener mis indicadores y decir, bueno, vamos a medir esto. Tal vez no para ganarnos una ISO ni nada por el estilo, pero les digo, necesitamos medir esto. Listo, tú vas a ser el responsable, ¿sí? Después decimos, vamos a poner esta información en una plantilla. Yo utilizo plantillas de Google Sheets generalmente. Son gratis, Google es gratuito, todos podemos utilizarlo, Locker Studio es gratuito, por eso lo utilizo porque son herramientas que son gratis, podemos utilizarlas. Hasta el momento me han servido. Hojas de cálculo, o sea, en este caso sí, por Office si pagamos las suscripciones y todo esto, pero se puede también. Es muy accesible también. Casi todas las instituciones utilizan Office, sobre todo Office 365 que es en línea, es para mí muy bueno, porque sobre todo cuando yo tengo un responsable, pero también necesito que muchas personas ingresen, como les mostraba, a veces yo tengo un registro que ingresan mis, no sé, mis 10 bibliotecarios que yo tengo acá, van ingresando y van consultando y van cambiando y poniendo toda la información y van nutriendo todas mis matrices. Como se van nutriendo todas las matrices, los propios bibliotecarios son los que van nutriendo esas matrices y van encargando de su trabajo.
Y aquí es como una propuesta. Traten de hacer todo esto y decir, bueno, vamos a organizar los datos sobre este proceso, que lo tengo todo disperso. Hagamos una sola hojita, pongamos todo aquí y vemos qué tal en 3 meses. Ya se van adecuando, vamos controlando. Como les digo, en Google tiene como muchas opciones para controlar, incluso qué columnas, quién puede acceder a qué columnas, celdas que quedan bloqueadas, cosas por el estilo. Y veamos qué pasa de aquí a 3 meses. Veamos si con toda esta información empiezo a crear visualizaciones y empiezo a mostrar lo que estamos haciendo en las bibliotecas de manera abierta también. Porque a veces a mi institución tengo que decirle también, mira, nosotros sí trabajamos, miren todo lo que hacemos. Y usted puede consultarlo en tiempo real y puede revisar todo lo que estamos haciendo constantemente. Aquí está. ¿Sí? O a veces necesitamos también documentarlo y comunicar esto, pero así, rápido. Que no le hagas perder el tiempo con un resumen de 25 hojas, ¿sí? O un informe tan extenso cuando nadie se va a leer, ¿sí? Ahora en estos tiempos lo meterán en la IA y que me dé la respuesta, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el resumen de esto? Entonces, sí necesitamos empezar a comunicarlo de manera sumaria, ejecutiva, rápido, que se vea con proyección mi cifra, como les decía, mi problema con mi resolución y mi gráfico. Entonces, como para que todo tenga un sentido y llame la atención esto que le estoy enviando. Cuando le mando así, me ocurre igual que es diferente. Hay un cambio en la persona que te está escuchando. Con la autoría, cuando tú le empiezas a hablar ya de las cifras y de todo el marco que puede tener esto, entonces sí, o sea, ahí te pueden o te empiezan a prestar atención. Ahí empiezan a decir, bueno, vamos a dedicarle un poquito más de presupuesto. ¿Verdad que se nos había olvidado un poquito de la biblioteca? ¿Sí? Vamos a dedicarle un poquito más. Y esa es la cuestión, irle dedicando, ir poniendo y, como vemos, también ir documentando y comunicando la información. Entonces, este es el resumen de esta charla, ¿no? Es organiza, recupera y cuenta. O sea, es lo que necesitamos empezar a hacer con nuestros datos, que tenemos muchísimos datos hacia adentro de nuestras bibliotecas. Necesitamos empezar a organizarlos, recuperarlos y contarlos. Necesitamos recuperarlos y realmente mostrar qué es lo que tenemos, poder utilizarlos en el momento que nos hagan falta, contar historias y tomar decisiones con estos datos. Los datos bien conectados nos hacen visibles ante las personas que deciden. Y para finalizar, y otra cosa que les había prometido al inicio de la charla, sobre todo en el uso de los software. Yo soy un partidario mucho del software libre y de todo el tema de IA y de todo esto, pero necesitamos también contar nuestras historias sin que nos restrinjan tanto lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Miren, que ustedes podemos empezar a hacer esto con cosas gratuitas. No necesitamos contar con el mejor software para esto y para empezar a contar mi historia, no. Porque muchas veces los proveedores o este tipo de sistemas nos ponen unas cadenas a las bibliotecas y es lo que he venido viendo yo. Por eso soy tan defensor del software libre, tan defensor de todas las cosas, porque nos han venido encadenando, ¿sí? Para mí, yo les hablo de tecnofeudalismo en este caso, pero por eso digo que venía muy a colación también esta parte, y es porque necesitamos trabajar con herramientas gratuitas o con herramientas libres. Hay mucho software libre y a veces es bueno, malo, regular, sí. O necesitaremos contratar un equipo de tecnología para, o tener un equipo de tecnología fuerte, sí. La biblioteca depende mucho, mucho del equipo de tecnología. Casi todo nosotros está hecho en sistemas, por lo tanto necesitamos personas que los conozcan. Pero imagínense que yo le diga a mi proveedor esto, ah, no, entonces ahora lo llevo al proveedor. Y entonces estamos dependiendo demasiado del proveedor. Y muchas veces les decía, pero esos datos son nuestros. Aunque el proveedor nos diga, "Ah, son tuyos, mira, coge la base de datos". No hago nada con la base de datos, porque la base de datos no voy a poder hacer nada porque si yo estoy en un software propietario, lo más posible es que, imagínense, no le voy a entender. Voy a tener que reconstruir un proceso muy complicado, muy complicado. Entonces, a las bibliotecas y los bibliotecarios que pertenecemos a las bibliotecas, necesitamos organizar, recuperar y contar historias con software, porque vamos a utilizar para estos software que nos permitan hacerlo. Siempre les digo, vayan por el software libre, porque el futuro de las bibliotecas realmente es abierto, es gratis. Si nosotros siempre hemos dicho esto, defendemos la ciencia abierta,
el open source y todo esto, y cómo nosotros mismos vamos a estar utilizando para casi todo software privativo. A mí también me molestaba eso porque nos consumía mucho presupuesto y para las bibliotecas de una universidad es el 90% de ejecución presupuestaria se va en eso. Entonces, no gano más recursos porque tengo que contratar bases digitales, el sistema, el esto, el otro, y al final tengo goteras en mi techo. O sea, que gané, no gané mucho. Entonces, más bien, los datos nos van a hacer bien conectados, nos hacen visible ante las personas que deciden. Y nosotros tenemos que empezar a llegar a esos tomadores de decisiones para que efectivamente cambiemos nuestro futuro y, como le digo, seamos realmente los alquimistas de nuestro futuro y podamos mejorar y cambiar la situación actual de las bibliotecas. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Sé si Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Ahora te volvemos a ver otra vez, vuelves a nosotros. Tú que estás ahí en la mañana, nosotros ya estamos aquí en la tarde. No sé si ves sus caritas aquí, después de haber tomado un poquito de alimento. Ha sido una exposición muy de primera línea, ¿no? De experiencia, de así es como lo hago yo, así os animo a hacerlo. No sé si hay alguna pregunta, alguna réplica que le queréis hacer a Luis Enrique. Mira, te va a llegar ahora una cuestión. No sé si nos estás viendo. ¿Ves el salón, imagino, o no? el logo Soy Paloma acá de... Castellanos y te quería hacer una pregunta si no se está con Espera los un datos. momentín. Perdón. ¿La escuchas? Sí, la escucho. A Paola, ¿no? Paloma. Yo quería preguntarte si no crees que con esto de los datos y el número de visitantes se está dando una prioridad mayor al número de visitantes, al número, tanto en bibliotecas y en otros centros también, en otras instituciones, y como consecuencia a veces se está llevando a un deterioro de la calidad. O sea, se prima el número de visitantes tanto en bibliotecas como en otros centros, como la calidad de lo que se puede estar dando. Claro, Ofreciendo. no, tiene... Sí. No, de hecho, ahí podemos hablar sobre todo con respecto a que efectivamente ahora mismo ahí tenemos mucho esto de como los totales, las cifras globales, pero por eso tiene que venir atado de una historia. Miren, si yo tengo menos visitantes, ¿por qué razón tengo menos visitantes? O tengo menos visitantes, pero he transformado más personas, he transformado más a la comunidad, ¿sí? Entonces, también tenemos que empezar a vincular o contar historias del por qué sí, del por qué no, ¿sí? O este año, por qué tenemos menos usuarios, que eso es bueno, es malo, es regular. O sea, depende de yo cómo sea capaz de contar esa historia, ¿sí? Tal vez no sea malo, tal vez sencillamente es que han cambiado las cosas. Tal vez es que nosotros no necesitamos ahora tener más préstamos de libros físicos. Tal vez yo quisiera tener, ahora mis usuarios prefieren los libros digitales. O tal vez los técnicos los prefieren en digitales y los libros para su lectura propia, esos sí los prefieren en físico. O como bien decías, la cantidad de visitantes. ¿Cuántos de esos visitantes son usuarios recurrentes? Eso es más importante de saber cuántos usuarios míos son recurrentes que tal vez saber el total. Porque cuando yo tengo usuarios recurrentes que constantemente están haciendo préstamos, están interviniendo en la biblioteca, tengo usuarios más fieles, tengo usuarios más convertidos, por así decirle, allá a venir a la biblioteca. Y tal vez eso es lo que yo necesito. No necesito que la persona venga una vez y no vuelva. Necesito que venga una vez y utilice los servicios y vuelva a regresar y vuelva a utilizar y vuelva a regresar y vuelva a utilizar. Entonces, sí necesito eso y tal vez no es el número, pero es como yo cuento ese número, ¿sí? Es como yo digo, sí, tengo 2.000 visitantes en el año, pero de los 2.000 visitantes, como digo, pero de los 2.000 visitantes tengo un aumento en un 25% de los usuarios frecuentes. Entonces, sí estoy premiando o sea, tengo que contar la historia que está detrás. Entonces, yo iría mucho por esa parte, o sea, no solamente quedarme con el total, con el global, ir a números más de cantidad, sino buscar los números que nos cuentan como el porqué de las cosas, ¿no? O sea,
y darle un poquito más de sentido, ¿no? No solamente cantidad de visitas, porque la cantidad de visitas no nos en ciertos contextos no nos dicen mucho. Sería más o menos, no sé si le respondí ahí, Paloma. Perdón, lo único que se está dando prioridad al número, no a lo que tú decías, a la persistencia de los usuarios ni a la calidad que se puede también. Yo creo que va en detrimento, ¿no?, del servicio que se le puede dar precisamente porque se están utilizando en muchos medios privados y ellos prefieren tener una cantidad que tener una calidad, a veces, no siempre, pero sí que el número Claro. importa. El número importa y es lo malo que se está dando políticamente, por ejemplo, pues si tú le presentas 100.000 visitas, le da igual, o sea, a veces da igual. Claro, está en detrimento de la calidad del propio usuario, ¿no?, de la biblioteca y Claro, del pero como público. les digo, sí, disculpa, le interrumpo ahí más bien, Paula. Ahí sobre todo lo que tenemos que ver es, por ejemplo, si esa es la percepción social, por eso les decía mucho que para mí o sea, ahora estamos como en las cantidades, ¿no? Pero no podemos ir nunca, como bien dices, en detrimento del servicio que nosotros estamos brindando, pero también tenemos mucha culpa o sea, de que se nos escucha de una manera diferente. Tal vez lo más importante, como les digo, para nosotros no es la cantidad de visitas, no es el total. Para nosotros tenemos otras cosas que van a lo que nosotros necesitamos o a la misión de nuestra biblioteca. Entonces sí necesito contar esto. O sea, necesito que vean qué es lo que yo hago, porque muchas veces nos van a evaluar por lo que no dejamos de hacer. Entonces, si no tiene 70.000 visitas, entonces no está funcionando bien la biblioteca. No, porque realmente mira todos los usuarios que hemos transformado, mira todas las cosas que hemos hecho. O sea, hay muchas cosas más en este caso que mostrar y no solamente como son los totales, como bien dice, son importantes, pero no son lo único. Pero tal vez creería que necesitamos con esos totales poner métricas complementarias para que realmente vean el panorama total, o sea, vean el contexto global de la biblioteca. Y muchas veces quieren, con cositas así, tener resultados inmensos y no se puede, que muchas veces tenemos un bibliotecario, dos bibliotecarios, tenemos muy pocas personas o no tenemos todos los recursos que deberían. Entonces, si ustedes quieren que nosotros alcancemos estos totales, también necesitamos, como les decía, dialogar con nuestras autoridades o con las personas que toman las decisiones, los tomadores de decisiones, para que realmente hagan una inversión que corresponda a los resultados que ellos esperan o que deberían esperar de las bibliotecas. Una pregunta más de Ali, que te la va a hacer ahora Luis Enrique. ¿Ya? Luis Enrique, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Antes que nada, muchísimas gracias por esa presentación interesantísima. Hemos aprendido mucho. Se nota mucho la vocación que tiene por las bibliotecas y por los libros. Yo no sé si es una pregunta o es un comentario. Yo lo que he entendido que usted con el tema de organizar, recuperar el conocimiento y luego contar las historias que hay detrás de los números, que nos está diciendo de alguna manera que la transformación o la innovación en la biblioteca o en los servicios de la biblioteca se hace más desde dentro, no desde fuera, ¿no? ¿Este es el mensaje más o menos que nos ha querido transmitir o es lo que yo he entendido o es otra cosa, ¿no? No, no, sí, tiene toda la razón. Nosotros necesitamos empezar a cambiarnos a nosotros primero. O sea, siempre he tenido, creo que esta máxima, la revolución comienza siempre de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedir o vamos a decir, vamos a transformar de datos al conocimiento y vamos a mostrarles a nuestros usuarios o a nuestros investigadores hacer todo esto si nosotros en casa no lo hacemos? Y eso nos va a ayudar muchísimo, porque realmente
para mí es una necesidad que nos ha faltado, este compromiso o esta parte de contar estas historias, así como les mencionaba, de organizar nuestros datos, de mostrarlos, de hacer que las personas se interesen en eso que nosotros estamos mostrando. Realmente creo que es lo que ha dado al traste para estar en la posición que estamos a día de hoy. Y sí, efectivamente, nosotros necesitamos transformar nuestra propia información en conocimiento para nosotros mismos. Imagínense que yo les diga esto a los usuarios, pero no lo haga yo en casa. O sea, para mí es mucha contradicción, por eso quería empezar hablando de nosotros. O sea, y que la charla también sea como, o sea, esto debemos hacerlo nosotros en nuestro día a día, en nuestras bibliotecas, en nuestros servicios. Y después esto lo mostramos a los usuarios, porque finalmente no es para quedarnos nosotros con eso, sino es para enseñarlo a las personas, enseñarlo, como también les decía, no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la sociedad en general. Y vean la importancia de la biblioteca, y vean que la biblioteca no está muerta. Mira cuántas personas van a la biblioteca, mira cuántas personas utilizan mi servicio, mira la cantidad de usuarios frecuentes, mira todo lo que doy. Entonces, sí, para mí sí parte, como digo, la revolución comienza desde dentro hacia afuera, comienza desde la biblioteca y de ahí hacia nuestros usuarios y hasta hacia el exterior. Muy bien, Luis Enrique. Te agradecemos mucho este ratito que nos has dedicado, de verdad, que ha sido muy ilustrativo, inspirador, que es lo que sí, que nos inspiras, o te has inspirado. Te damos las gracias desde Madrid y, bueno, seguiremos detrás de ti, tú detrás de nosotros y que nos también en el lab. Y ahora vamos a continuar con nuestros prototipos. Que tengas un buen día. Listo, muchísimas gracias y muchas gracias, como les digo, por la oportunidad de poder compartir con ustedes y ojalá tengamos la oportunidad también de vernos de manera presencial y muchísimas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.